Ojo que al hablar de una recopilación no significa de que solamente las unen, sino que comenzaron a sacar lo más importante de cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, en el proceso de redacción, ¿no? Participaron numerosos juristas, varios licenciados, además de, obviamente, López de Alcázar. Y es entonces que también participó de este trabajo Bartolomé de Atienza. También estuvo el Consejo Real y también participó de la Cancillería de Valladolid. Siempre me trago en ese nombre. El 14 de marzo de 1567 se promulga el carácter oficial de la recopilación de los reinos de las Indias o nueva recopilación, ordenada, repito, por Felipe II. Entonces, mejor dicho, a la hora de que fue promulgada, también se ordenó que se aplicara en todos los tribunales de justicia. Entonces, gracias a su amplia legislación, podría decirse, mejor dicho, por todo ese vestigio de normas que fueron recopiladas en un solo cuerpo, es que llegó a tener también vigencia en varios territorios del derecho común de la Corona de Castilla. No, no solamente fue para las Indias, sino que también estuvo para los territorios forales, para el Reino de Navarra y también para la Corona de Aragón, que dicho sea de paso, de por sí ya tenía su propia legislación. Entonces, a lo largo del tiempo se vinieron realizando sucesivas ampliaciones al ámbito territorial, es decir, que cada vez se aplicaba en más lugares. ¿Okay? Pero esto no fue suficiente. Esta recopilación también tuvo que ser como que actualizada. Y es entonces donde se habla de la novísima recopilación. Pero esta recibe el nombre de la novísima recopilación de las leyes de España, a diferencia de la anterior, que era la recopilación de los reinos de las Indias. Esta novísima recopilación fue publicada el 15 de julio de 1805 y es más que nada una recopilación del derecho castellano y español. Es usada también como texto para los estudios jurídicos durante el siglo XIX. La necesidad que tuvo Carlos IV de disponer un nuevo cuerpo legislativo actualizado lo llevó a recurrir a la Cancillería de Granada para que lo apoyen en este proyecto. Entonces, el relator de la Cancillería de Granada en ese entonces era Juan de la Reguera Valdelomar, y él había realizado de forma satisfactoria varios trabajos o encargos parecidos, o sea, decir, trabajos de recopilación. Entonces, en ese momento, a Carlos IV le pareció la persona indicada, ¿no?, para realizar el trabajo. Para esto se necesitó emplear distintos materiales y obviamente hubieron muchos intentos infructuosos, ¿no? Es decir, que no avanzaban o que siempre se venía abajo el proyecto. ¿Okay? En realidad, este fue considerado como un proyecto no solamente distinto, sino que era más ambicioso. La perspectiva, la cantidad de material que se tenía que revisar y la estructura que iba a ser distinta a las anteriores. Entonces aquí se hablaba de un cuerpo normativo metódico, un cuerpo legislativo metódico, que debía reunir en una sola obra todo el material legislativo de Castilla y español. ¿No? Acá se utilizó una técnica jurídica y política orientada en el absolutismo, ¿ok? Que de una u otra manera eran un poco idénticas a la de la nueva recopilación, o sea, la norma anterior, ¿no?
pero desde otro enfoque, otra perspectiva. Y gracias a esto, se convirtió en un texto fundamental para los estudios de derecho, igual que sus antecesoras. En especial para los Borbones, que logran introducir este material en las universidades de derecho. Y esto, y se mantuvo vigente, la novísima recopilación se mantuvo vigente hasta la aprobación del Código Civil de 1889. Es decir, que por un momento la nueva recopilación con la novísima recopilación estuvieron vigentes, no en su totalidad, pero sí en algunos aspectos cuando no se imponía una contra la otra. ¿Okay? A partir de 1889, que aparece el Código Civil, se da una derogación, pero de forma paulatina. No es de que sale el código y la novísima recopilación desaparece, no. Que sino que fue poco a poco, a medida de que se fueron promulgando las constituciones y diversos códigos. Es decir, poco a poco fue cayendo en desuso. Este texto está conformado por 12 libros, que hacen un total de 340 títulos, con un total de 40.020 leyes. No, perdón, 40.000 no. 4.020. Estoy volando, 4.020. Con un amplio índice donde está dividido y categorizado por materias y disposiciones. La estructura de esta norma, a diferencia de las demás que venían a hablarse de recopilaciones, como les digo, este cuerpo legislativo tuvo una estructura mucho más metódica, es decir, establecida por temas. Los 12 libros, cada una va a hablar de un tema puntual, desde derecho político hasta administrativo. Entonces, se decía que desde del 1 al 9 se hablaba netamente de derecho político administrativo, la 10 se ocupaba de derecho civil y los dos últimos, 11 y 12, hablaban de derecho procesal y penal. Pero ¿cuál era la clasificación, mejor dicho, la división real de cada uno de los libros? El primer libro hablaba de la Santa Iglesia. O sea, a pesar de que se decía que era de derecho político administrativo, tenía en los dos primeros libros un toque religioso. Entonces, el primer libro hablaba de la Santa Iglesia. El segundo libro hablaba de la jurisdicción eclesiástica, es decir, hasta dónde tenía el alcance el poder de la Iglesia. El tercer libro hablaba del rey, de su casa y de su corte. El cuarto libro era de la real jurisdicción ordinaria, es decir, hasta dónde tenía alcance la jurisdicción del rey. Porque recordemos que el segundo habla de la jurisdicción de la iglesia, entonces no podía chocarse una con la otra y estaban debidamente establecidos. En el quinto libro se habló de las cancillerías y de las audiencias del reino, es decir, se hablaba de los ministros y de los oficiales. En el libro sexto se hablaba de los vasallos, el pueblo. En el séptimo se marcó más el pueblo y el gobierno civil. También hablándose del aspecto económico y político. En el octavo libro se habló de la ciencia, las artes y los oficios. En el noveno, del comercio, la moneda y las minas. En el décimo libro se habló de los contratos, de las obligaciones, de los testamentos y de las herencias. En el libro 11, en el 11, era los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos, de los diversos tipos de juicios que podían haber. Y en el último libro, es decir, el libro 12, los delitos y sus penas, estableciéndote también los juicios criminales. Ok. Listo. Ahora, vamos, habiendo hablado de los 5 libros, vamos a hacer una pequeña pausita de unos 5 o 10 minutos porque en realidad esta parte es muy abrumadora, es mucho material. Vamos a hacer una pausa de 10 minutitos
y reanudamos la clase, ¿ok? Ok, chicos, vamos a continuar y ahora vamos a hablar sobre el derecho indiano. Ya habíamos hablado del derecho de Castilla, que fue el derecho o las leyes que trajo la corona una vez dada la conquista. Las mismas que después, al darse el choque cultural del que mencionamos al principio, de que de una manera las comienzan a modificar un poquito como para que se acoplen más a la realidad, pero después se vio eso limitado y se da el derecho indiano, el que ya es un sistema jurídico propio que está completamente independizado de la corona de Castilla. Pero exactamente, ¿qué es el derecho indiano? ¿Okay? Este derecho es el que rigió en las Indias Occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. En este caso, o a raíz de eso, se pueden dar dos tipos de conceptos. Uno estricto o restringido, muy encajado, o un concepto amplio, un poco más extenso, más liberal, así se podría decir. En el sentido estricto o restringido, se puede referir al derecho indiano como las leyes de las Indias o el derecho especial de las Indias. Y se va a definir como un conjunto de leyes y disposiciones del gobierno promulgado por los reyes y por las autoridades subordinadas a ellos para establecer un régimen jurídico que sería aplicable netamente en las Indias. ¿Okay? En un sentido amplio, se puede definir como el conjunto de reglas jurídicas aplicables en las Indias, un poco más ligero. Asimismo, se puede decir que el derecho indiano, en un sentido amplio también, incluye el derecho castellano, la costumbre indígena, las bulas pontificias, que vienen a ser normas religiosas, las capitulaciones, que son dadas de la corona, como las capitulaciones de Santa Fe y las de Toledo, y también algunas capitulaciones que fueron emitidas por los descubridores y colonos. Pero lo curioso es que también se incluye a la costumbre criolla. Recordemos que en la época los criollos eran españoles, hijos de españoles nacidos en las Indias, pero que no se les consideraba como españoles, sino como criollos. Este derecho indiano, que era considerado especial, único incluso, tuvo diferentes características. En primer lugar, se decía que este era un derecho esencialmente evangelizador. ¿Por qué? Porque el Papa les había entregado las tierras a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios, es decir, profetizar la religión católica. En segundo lugar, se dice que este derecho es asistemático, porque la legislación indiana posee una aparente falta de sistematización, de simetría, es decir, carece de unidad. Son simple y llanamente normas o diversas normas jurídicas que de una u otra manera han sido recopiladas. Y si bien es cierto, se trató de poner un orden a todo